Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos por primera vez a este nuevo canal en el que vamos a estar hablando de la actualidad de la Fórmula 1. Para el que no me conozca, que seguramente sea la inmensa mayoría de las personas que ven este vídeo, ya tengo una cuenta en la que cubro la actualidad del ciclismo, pero en este caso me paso también a la Fórmula 1 y para que me conozcáis un poco quién soy, quién es la persona que va a estar trasladando la información y cubriendo todo lo que es la competición, en este caso. Voy a hacer una breve presentación, un par de minutillos, y a partir de ahí ya tratamos el primer tema porque sería un bombazo, desde luego, que podría poner patas arriba la Fórmula 1. Pero para que me conozcáis brevemente, soy evidentemente periodista, comunicador audiovisual, creador de contenido. Para los que no lo sepáis, igual habéis visto algún vídeo mío en redes sociales, que hace un par de meses arranqué con esta cuenta también de Javier Guillén Motor en TikTok, en Instagram, formato vertical, haciendo vídeos sobre futuras promesas que podrían llegar a la Fórmula 1. Quizá habéis visto algún vídeo, si no, tenéis evidentemente las redes sociales en la descripción, podéis echarle un vistazo, al igual que las otras, ¿no? Al que igual le interesa el ciclismo por lo que sea, también las va a tener en la descripción, pero bueno, soy periodista, evidentemente, he estado en relevo, donde hasta el cierre en mayo pues estaba cubriendo también, entre otras cosas, la Fórmula 1, ¿no? Así que tengo un poco ese bagaje, ¿no? Para que veáis que tampoco os traslada la información cualquier persona en su casa, ¿no? Sino alguien que ya ha estado, entre otras cosas, en relevo, he estado colaborando con Radio Marca también este verano, estuve en el diario AS hace un par de años, ¿no? En muy poco tiempo, porque al final tengo 23, entonces, bueno, he ido haciendo cosas bastante rápido, pero dicho lo cual, voy a estar aquí cubriendo la actualidad de la Fórmula 1, intentando también que este canal vaya creciendo poco a poco, al igual que estoy haciendo y que he ido haciendo y consiguiendo con el otro. Así que vamos directamente con el tema, porque sería uno de los bombazos. Eso sí, tenéis las redes sociales en la descripción, dejadle un like al vídeo, suscribíos al canal y empezad a darle apoyo, ¿no? Que se va a agradecer, sobre todo en estos inicios, que imagino que serán más complicados como debería ser. Y vamos ya con el tema, porque ojo al bombazo. ESPN, así como parte de la prensa italiana, en este caso el Corriere della Sera, están adelantando y asegurando que Ferrari no renovaría el contrato de Lewis Hamilton para 2027, que en 2026 sería, por tanto, el último año del piloto británico en la escudería italiana, y que, ojo a esto, el sustituto que tendrían en mente sería George Russell. Desde luego sería un notición, sería un bombazo de una índole enorme, pero que tampoco sorprende dada la circunstancia de cada uno. Y hay que ir analizando un poquito las posibilidades reales, ¿no? De que esto suceda y el momento en el que se encuentra cada uno de estos pilotos. Porque si vamos a la clasificación, que es lo primero que hay que echar un vistazo, evidentemente lo que se ve y lo que todos hemos ido contrastando a lo largo de la temporada es que George Russell es un piloto muy sólido, uno de los grandes talentos de la parrilla, que está brillante, cuarto en el campeonato, clarísimamente por encima de Kimi Antonelli, y que en el caso de Hamilton las cosas no están saliendo. Ya veis la clasificación, claramente por detrás de Charles Leclerc, 64 puntos de diferencia con su compañero de equipo. Sí que es cierto que la tendencia ha ido cambiando un poquito estos últimos grandes premios, está más cerca, se le ve un poquito más competitivo, más adaptado al Ferrari, pero de todas formas sigue estando lejos el piloto británico y la clasificación de los puntos no mienten. Un Lewis Hamilton que, de hecho, pues teniendo todo esto en cuenta, ha hablado en Ferrari Magazine, ¿no? Que lo tenéis en la web de Ferrari, y entre otras cosas de esta entrevista, hay un par de detalles que me parecen destacables y que tienen relación con esto que estamos comentando y que por tanto os quiero trasladar, ¿no? Porque, como veis, esta última pregunta que le preguntan, ¿pensaste que tu fichaje por Ferrari tendría semejante impacto? Y con lo que cierra es: todo el mundo espera ganar de inmediato, pero Roma no se construyó en un día. ¿Cuánto tiempo tardó? Tendremos que buscarlo, ¿no? Asegurando que se necesita tiempo y que, bueno, también requiere seguir adaptándose a lo que es Ferrari en líneas generales, ya no solo el coche, y le incide en ello el entrevistador. Seguramente cualquiera que sepa algo sobre cómo funciona la Fórmula 1 sabe que lleva tiempo, ¿no? Intentando respaldar un poco a su piloto, y dice: y no muchas personas lo saben, solo cuando estás dentro de un equipo puedes entender verdaderamente cómo funciona y cómo funciona la Fórmula 1. De otro modo no puedes imaginar cómo funciona toda esta maquinaria. He estado en la Fórmula 1 durante mucho tiempo, pero cuando llegué a este equipo volvió a ser diferente. Así que no culpo a la gente por no saber. Todo lo que puedo hacer es seguir enfocándome en las cosas que puedo controlar, cómo me
me preparo y cómo trabajo con el equipo, cómo me presento cada día y mantengo una actitud positiva. Esto, evidentemente, discurso por defecto de Lewis Hamilton, tiene toda la razón del mundo, hay veces que se necesita mucho tiempo, es un cambio muy grande el que ha hecho de estar pilotando siempre para un motor Mercedes, cambiar a Ferrari, también a nivel cultural, ¿no? Siempre con equipos británicos con McLaren, luego esa idiosincrasia también un poco alemana, mucho británico también en Mercedes y pasándose ahora a ese carácter más latino, europeo, italiano, ¿no? Como es el caso, pues lógicamente es un cambio muy radical, nuevas formas que tiene que entender de cómo funciona todo y por tanto, pues se puede llegar a entender que le cueste, ¿no? Sí que es cierto que hay otros pilotos que nada más llegar a Ferrari han besado el santo, ¿no? Como puede ser el propio Fernando Alonso, como puede ser Kimi Raikkonen también en su momento, Sebastian Vettel que se adaptó a las mil maravillas también a ese Ferrari cuando llegó en 2015, pero bueno, no ha sido el caso de Lewis Hamilton. Lo que pasa es que en el caso del piloto británico sí que es cierto que la tendencia ya venía siendo negativa desde la temporada pasada. Independientemente, vuelve a remarcar una vez más que necesita tiempo para seguir adaptándose y construyendo nuevamente esa mejor versión de sí mismo. ¿Cuáles son las claves aquí de este posible movimiento que asegura ESPN y que por otro lado respaldan también desde Italia? La clave es conocer los detalles del contrato de Lewis Hamilton. Evidentemente en la Fórmula 1 hay muchísimo secretismo, no se saben las cláusulas que tienen los pilotos, a diferencia de otros deportes donde esa información es mucho más abierta y de carácter público. En este caso lo que se supone y lo que todo el mundo cree es que realmente el contrato de Lewis Hamilton finaliza en 2026. La clave de eso sería saber si hay cláusulas que renueven automáticamente ese contrato para 2027. Es posible que existan esas cláusulas en base a resultados y todo dependerá, y yo creo que todo está en manos de Lewis Hamilton, ¿no? De lo que haga la temporada que viene, de cómo vaya ese Ferrari también con el cambio de normativa, que es una de las grandes incógnitas que seguimos teniendo todos a estas alturas, pero la clave va a ser esa. Si realmente el contrato termina a final de 2026, lógicamente Ferrari podría tener esa opción de renovar, de no, pero dependerá de las cláusulas que tengan acordadas en ese contrato, porque igual Hamilton es capaz, simplemente por alguna de esas cláusulas, de renovarlo automáticamente, aunque igual en la directiva quieran quitárselo de encima porque vean una opción incluso más rentable, ¿no? Pese a que Hamilton esté cumpliendo más o menos con esa cláusula. Entonces, bueno, hay muchos detalles que no conocemos, pero esa será una de las claves y que evidentemente con el paso de los meses iremos sabiendo, ¿no? Y cada vez se irá calentando más esta situación que ocurre al respecto. El tema es precisamente la parte contraria, que hablan de que sería George Russell el que llegaría a Ferrari en 2027 y la opción preferida por Ferrari. Un George Russell que ya sabemos que recientemente ha renovado, al igual que Kimi Antonelli con Mercedes, para 2026. Russell confirmó que era un acuerdo multianual, no lo quiso especificar en concreto cuando se le preguntaron, ¿no? En cuanto llegó al Gran Premio y demás. Pero bueno, ese secretismo, pues al menos sí que se hablaba de que podía ser un contrato multianual, también en el caso de George Russell. Pero el tema es que el piloto británico se ha pronunciado la semana pasada, en concreto el día 26 de octubre, con The Telegraph en una entrevista exclusiva donde ha dado claves de ese contrato, tanto secretismo, pero ha desvelado algunos detalles que son cruciales y que por tanto afectan notablemente a esta ecuación y vamos a tenerlos en cuenta. Lo vemos desde la web de ESPN porque el artículo original es de pago únicamente para suscriptores, entonces evidentemente no os lo puedo mostrar aquí, lo vemos desde ESPN y ha dicho lo siguiente George Russell en The Telegraph sobre su contrato. Ojo a esto, es algo que no he dicho públicamente, pero el acuerdo es que si cumplo con los objetivos el año que viene tenemos una cláusula específica, si alcanzo un objetivo renovaremos automáticamente para 2027, así que mi puesto para 2027 está en mis manos, así que no me están dando largas, no vamos a estar en la misma situación que hace 6 meses si cumplo con los objetivos y no quiero entrar en detalles, pero si cumplo con los objetivos me quedo al 100%, todo salió bien. Ojo a estas recientes declaraciones de George Russell porque evidentemente está asegurando que su contrato acaba en 2026, pese a todos estos rumores que había, pero realmente con esa posibilidad en sus manos, como él mismo dice, en base a cláusulas, que el problema es que no conocemos qué cláusulas son, que sería crucial saberlo, pero en base a ello pues se renovaría automáticamente ese contrato. Así que hay una de las claves, desde luego, estas declaraciones de George Russell también casan bastante en parte con la posibilidad de que acabase en Ferrari en 2027, si por lo que sea el Mercedes, aunque los rumores dicen todo lo contrario,
no funciona la próxima temporada con el cambio de normativa y no se cumplen esos requisitos, ¿no?, que le han exigido en la cláusula del contrato a George Russell para renovar automáticamente en 2027, pues quizá podría quedarse liberado y eso le permitiría, evidentemente, el negociar con otras escuderías, tener esa opción de llegar a 2027, también en base a las cláusulas que tenga Lewis Hamilton, podría llegar a cuadrarse, es la realidad. También es cierto que es una posibilidad, yo creo, remota, y que viendo un poco la proyección que tiene Mercedes la próxima temporada, pues pinta complicado que Russell vaya a cambiarlo por Ferrari, ¿no? Más aún sabiendo que la escudería italiana, a diferencia de lo que hacía en el pasado, pues lleva mucho tiempo sin ganar, ¿no? Sin ganar al menos campeonatos, ¿no? Porque carreras, evidentemente, y podios sigue cosechando prácticamente todas las temporadas, ¿no? Pero, evidentemente, pues es una situación mucho más delicada para Ferrari, ¿no? Y que, por tanto, pues no debe ser tan atractiva para George Russell, más aún viendo la proyección de Mercedes para 2026 en adelante. Lo que sí que es evidente es que la tendencia de Lewis Hamilton, ¿no?, que es la parte que en este caso estaría claramente afectada, no es positiva. Es cierto que se ha rehecho un poco en estos últimos grandes premios, pero la realidad, y lo vemos en la web de F1 Big Data, que tenéis aquí estadísticas y demás, se ve una clara decadencia en rendimiento del heptacampeón del mundo, ¿no? Ya las temporadas en Mercedes, esos 3 años que ha compartido monoplaza con George Russell, en clasificación ese duelo realmente lo ha terminado ganando Russell. Quiero decir, es un 2-1 a nivel de temporadas, pero en el campeonato Russell ha quedado 2 de las 3 veces que han compartido equipo por delante. Y en clasificación ese primer año 69 milésimas de media más rápido Hamilton, en el 23 son solo 25 milésimas y el año pasado ya fueron prácticamente 2 décimas a favor de Russell, habiendo algunos grandes premios en los que Hamilton estuvo completamente perdido, mientras que Russell fue bastante consistente en líneas generales, mostró un ritmo mucho más competitivo prácticamente también en todos los fines de semana, y la realidad es que fue notablemente superior. De hecho, la estadística y el dato mata a Lewis Hamilton, 24-6 en las 30 clasificaciones que se celebraron, incluyendo las sprints, en 2024. Una paliza desorbitada a uno de los mejores clasificadores de la historia, el piloto más laureado de todos los tiempos, y que por tanto pues pone en evidencia por un lado el supertalento que es George Russell y la crisis que está atravesando Lewis Hamilton y este momento en el que no termina de encontrarse y que ya no rinde, ¿no?, como lo hacía en el pasado. Y la verdad es que la tendencia este año ha continuado. A algunos les podrá haber sorprendido más, a otros que lo hayan analizado quizá con algo más de objetividad y con las estadísticas también en mano, no ha sorprendido tanto este rendimiento en comparación con Charles Leclerc, viendo lo que había ocurrido especialmente la temporada pasada con George Russell, ¿no? Es que este año, en 2025, la media es 185 milésimas en clasificación más lento de media que Leclerc, prácticamente idéntico a lo que tenía con Russell el año pasado. Es cierto, analizando esta tendencia, como comentaba, ha mejorado y todos yo creo que lo hemos notado, ¿no? Un Lewis Hamilton un poquito más sólido, tanto en quali como en carrera, más en quali que en carrera, sobre todo yo creo respecto a Leclerc, pero en general, ¿no?, este parón de verano le pudo venir bien para resetear un poco, para ser algo más competitivo esta segunda parte de la temporada. Y especialmente las 3 últimas carreras ha encontrado una mejor versión de sí mismo. En Singapur, de hecho, estuvo por delante en quali de Leclerc y luego Estados Unidos y México se ha quedado a poquito más de una décima. Ha sido más competitivo, ha estado más cerca de Leclerc, que es uno de los grandes talentos también de esta generación, uno de los pilotos más rápidos que hemos visto también a una vuelta. La realidad es que Lewis Hamilton va mejorando, pero sigue estando por detrás de Leclerc, ¿no? Y un piloto de la talla mundial como es Lewis Hamilton, y un piloto con esas estadísticas y con el palmarés que tiene, no se puede permitir estar por detrás de Charles Leclerc. Y no creo que Hamilton quiera asumir este rol de segundo piloto. Podría ser una posibilidad, si se mantiene más o menos en estas diferencias con Charles Leclerc, quizá asume un poco un rol de segundo piloto. El tema es que Ferrari quiere también tener un piloto ganador, le han fichado por ese motivo, y que tiene gente más joven llamando a la puerta. Hamilton ya va a cumplir ahora 41 años y por tanto pues es una situación más crítica, más delicada, y que no sé hasta qué punto pues Ferrari, teniendo en cuenta el historial de Hamilton, ¿no?, el palmarés que tiene, la leyenda en la que se ha convertido, y viendo ahora un poquito el rendimiento que ha tenido las últimas temporadas, no sé hasta qué punto ya con 41 años que va a cumplir le interesa renovar ese contrato. Dependerá en principio de esas posibles cláusulas que tenga en su contrato para extenderlo también en el 27, de la relación que pueda tener con la directiva, de lo que se quiere ir haciendo, pero
Veremos, ¿no?, cómo cierra la temporada 2025 y sobre todo dónde está el Ferrari en 2026 con el cambio de normativa y dónde está Lewis Hamilton respecto a Charles Leclerc, que eso será crucial también para que tome una decisión u otra. Al igual que en el caso de Russell, que no sé hasta qué punto le puede interesar ir a Ferrari. Dependerá del rendimiento en pista de los monoplazas, pero por lo que se dice, ese Mercedes va a estar al frente y el Ferrari, pues bueno, puede ser competitivo, pero que igual no está al nivel del Mercedes, ¿no? Y sobre todo viendo la tendencia también de la escudería italiana, llevan muchísimos años sin proclamarse campeones del mundo, aunque estén siempre ahí ganando carreras o haciendo al menos podios y demás, no ganan campeonatos, ¿no? Es algo que parece que a Ferrari se le ha olvidado ya, que no consiguen desde hace muchísimo tiempo y que en cambio Mercedes lo tiene más reciente. Entonces, ese es el punto que yo creo que a Russell seguramente le tire hacia atrás de cara a competir de rojo en el futuro, y sobre todo que para Lewis Hamilton, por mucho que esté más cerca de Leclerc, no es suficiente y estás una décima por detrás, teniendo en cuenta que sobre el papel, en tu mejor versión, tendrías que estar como mínimo quizá a la par de Leclerc de tú a tú y no consistentemente por detrás, y sobre todo en el campeonato, como hemos visto, clarísimamente por detrás de tu compañero, ¿no? También, entonces, bueno, tuvo ese destello en China. Una pena que no ha sido algo recurrente, pero bueno, veremos si es capaz de evolucionar. Si no, la realidad es que Lewis Hamilton anda un poco perdido, sigue necesitando tiempo y sobre todo que además de George Russell, que es el que están señalando como posible sustituto, hay varios nombres que quizá podrían ser interesantes para Ferrari. ¿Por qué no un posible regreso de Carlos Sainz, del que ya se ha hablado maravillas? Evidentemente el propio Fred Vasseur, Leclerc, no, lógicamente también como compañero de equipo, mecánicos y demás, que siempre han hablado muy bien del trabajo que ha hecho Sainz en Ferrari, de la ayuda que ha trasladado siempre al equipo, del rendimiento que ha dado en pista como un piloto crucial, y de hecho en cuanto salió ya le dejaron la puerta abierta a un futuro regreso, entonces no sería del todo descabellado que quizás Sainz incluso pudiese volver a Ferrari en 2027. Y luego otra opción desde luego es Oliver Berman, ¿no?, que en su temporada de rookie en la Fórmula 1 está luciéndose, está teniendo un rendimiento espectacular, ¿no?, lógicamente por delante incluso de un Esteban Ocon, que es verdad que están muy apretados, que Ocon está siendo más irregular este año, pero lo de Berman también está siendo sensacional y viene de brillar en México. Entonces, bueno, ahí habrá que ver, ¿no?, lógicamente lo que hace el piloto británico, cómo rinde y sobre todo, pues qué opciones de futuro se le van planteando a Ferrari, que tendría desde luego estas tres opciones más claras que otras, muy buenas, pero nunca hay que cerrar las puertas a lo que pueda ocurrir en el mercado de la Fórmula 1 y sobre todo que aún queda bastante tiempo, aunque se irá calentando cada vez más la situación. Dejadme vuestras impresiones en los comentarios, cómo veis esta situación, ¿creéis que Hamilton va a renovar también para 2027, que va a ser capaz de reencontrarse consigo mismo, que ya no va a ser capaz de volver a esa versión porque ya es una decadencia simplemente también por el tema de la edad, que tiene 40 años? Si veis a Russell, Sainz, Berman, ¿quién creéis que podría ser la opción más factible para la escudería italiana? Recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.